London Consulting Group presenta Growth Stories, una serie creada para compartir casos reales de transformación. London Consulting Group acompaña a líderes de negocio a lograr resultados concretos mediante proyectos enfocados en eficiencia, rentabilidad y ejecución estratégica. Growth Stories muestra en voz de sus clientes cómo enfrentaron sus mayores retos, qué decisiones marcaron la diferencia y qué resultados obtuvieron tras implementar soluciones de alto impacto. Descubre las historias en menos de 2 minutos y conecta con nuevas perspectivas para tu propia transformación. Si quieres conocer más sobre Growth Stories, visita la página que está en la descripción de este episodio o contacta a luis.ortiz@londoncg.com. Hola, ¿qué tal? Yo soy Susana Sáenz y te doy la bienvenida al segundo episodio de la temporada de Arquitectura y los Negocios de White Paper sobre Cemex, una de las cementeras más importantes del mundo. En el episodio anterior hablamos de cómo inició el negocio del cemento en México, personajes clave, jugadores como Cementos Cruz Azul, Hidalgo, Monterrey, hasta llegar a Cemex. En este episodio hablaremos de la consolidación de Cementos Mexicanos con don Lorenzo Zambrano Treviño a la cabeza de la compañía y su globalización. En 1985, cuando don Lorenzo Zambrano Treviño, a sus 41 años, toma la dirección de Cemex, después de 17 años de ocupar varios cargos operativos ejecutivos en la compañía, la lleva a ser la tercera cementera más grande del mundo. Hoy en día, con más de 40,000 empleados y presencia en más de 50 países. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo empieza la expansión global? Aquí les comparto un segmento de una de las pocas entrevistas que dio don Lorenzo en su vida, realizada por la periodista Azucena Oresti. Escuchemos. En mi carrera profesional le puedo decir que tuvimos una decisión muy difícil que tomar, y fue quedarnos como estábamos, quedarnos con una compañía pequeña, mexicana, sobre todo presente en el norte de México, o lanzarnos al mundo, ampliar el negocio a otras partes. El peligro de quedarnos en México era perder nuestra independencia. Ahorita seríamos una subsidiaria de una compañía extranjera. Yo probablemente estaría, rascándome la panza en alguna playa. A lo largo de esta investigación tuve el privilegio de platicar con muchas personas clave, como el caso de Cosme Furlong, quien trabajó en Cemex desde 1982 hasta el 2003, y le tocó justo la época dorada de expansión, de globalización de la compañía, la implementación del Cemex Way. También tuve el gusto de platicar con Juan Carlos Calderón, quien trabajó 11 años en Cemex en el área de riesgos y después en compensaciones. Así que primero entendamos el contexto en el que don Lorenzo llega a la dirección general en 1985, que es un capítulo digno de Succession. De todo esto podemos saber por el libro Oro Gris de la doctora Rosana Fuentes Verain, que el terreno se empezó a preparar hacia finales de los 70, cuando en la presidencia del Consejo se da un giro al cambiar a Jesús Barrera y ser nombrado Marcelo Zambrano Elión. Recordemos que Barrera venía de ser empleado de confianza de otra de las familias accionistas de la compañía, los Brittingham, de quienes les platiqué en el episodio anterior. Si no lo han escuchado, vayan a oírlo para que entiendan todo el contexto. Las familias accionistas originales, es decir, los Zambrano, los García y los Brittingham, empezaron a detectar un malestar general en la compañía dirigida por Rodolfo Barrera, hijo de Jesús Barrera, quienes, dicho sea de paso, ya eran también accionistas de Cemex y venían de controlar la cementera por casi 40 años y ya estaban preparando al hijo de Jesús para que fuera el tercer sucesor en la empresa. Rosana Fuentes Verain en el libro nos habla cómo Rodolfo Barrera, que era director en ese momento, le reconoce que él buscaba que su hijo fuera director general y lo sucediera, y que nunca quiso que don Lorenzo llegara a ese puesto, porque lo consideraba un joven enfermizo, se enfermaba mucho y demasiado interesado en los experimentos con computadoras. Desde su punto de vista no tenía el perfil para una industria pesada como era el cemento. Y es que don Lorenzo faltaba con frecuencia a juntas convocadas por Barrera y se justificaba diciendo que tenía un problema de alergias, pero en realidad simplemente no quería tener que tratar con Barrera. De esta manera, a principios de los 80, apoyado por el arquitecto Marcelo Zambrano, presidente del Consejo, don Lorenzo empieza a cabildear, a levantar la mano y buscar ahora sí la dirección general. Y fue sumando el voto de confianza del resto de miembros del Consejo. Estamos hablando de Armando J. García, Salvador Sada Gómez, Rogelio Zambrano, Lorenzo Milmo Zambrano, Roberto Zambrano Lozano, Juan Muñoz Terrazas, y destaca a la doctora Fuentes Verain también como clave el apoyo de varias de sus tías que controlaban paquetes
accionarios relevantes, sus tías Berta Gabriela, Margarita y Matilde, y que querían que regresara a la dirección un miembro de la familia. Además, contó con el voto de Juan Brittingham, nieto, quien junto con el arquitecto Zambrano, presidente del consejo, idearon una salida digna para Barrera y el nombramiento de don Lorenzo. Harían un reconocimiento a la gestión de Rodolfo Barrera, pero pondrían fin a su ciclo. Así que se planeó la junta de consejo con todo cuidado. El presidente del consejo le informó a Barrera la decisión y fue el único asunto del orden del día en la asamblea de accionistas. No hubo margen de negociación. Se ofreció que se planteara públicamente como un retiro voluntario y que permanece en el consejo de acuerdo a su participación accionaria. Todos menos su hijo, Jesús Barrera, que ya era miembro del consejo, aprobaron la moción. Imagínense la escena. Les digo que digno de un capítulo de Succession. Cuando Rodolfo Barrera supo que quien lo reemplazaba era Lorenzo, públicamente expuso sus dudas sobre la conveniencia de esta decisión, citando sus alergias, y hay una anécdota que es pública y no sé si la habrán escuchado, pero hasta aparece en el episodio de la serie que publicó History Channel, en la que don Lorenzo le dice: sí, yo soy alérgico, pero alérgico a usted, ingeniero Barrera. Y ahí terminó la discusión. Un 30 de mayo de 1985, hace justo un mes que fueron 40 años de este momento. Desde ese día, don Lorenzo nunca volvió a ausentarse por temas de alergias. Don Lorenzo leía todo lo que se le cruzara y era obsesivo con tener la mejor y última información de todos los temas. Le encantaba estar informado y aprender todo el tiempo. Recordemos que además su formación favoreció que Cemex fuera muy avanzada en cuanto a sistemas, y eso creció tanto que generó una empresa que después voló sola, que era Neoris, de la cual les platicaré más adelante. Y hay quienes me platican que le decían Ciber Lorenzo, como el caso de Juan Carlos Calderón, quien trabajó muchos años en Cemex. En aquella época a Lorenzo Zambrano le decían Ciber Lorenzo, porque todo lo que se hace ahorita pues es mucho más avanzado, pero para la época el centro de cómputo de Cemex era de lo más avanzado. A mí me encargan un proyecto para medir el riesgo, todavía me acuerdo, costaba $500,000 la licencia, nada más del puro sistema. O sea, que estoy hablando de $500,000 del 98 y un mantenimiento del 20% y un servidor para poder hacer todos estos cálculos complejos. Yo te diré, era una compañía muy orientada a la tecnología, contrataba al mejor talento que había. La gente quería trabajar en Cemex. Era pues la compañía, yo creo que con más prestigio en aquella época, y eso era sumamente positivo. Desde finales de los 90, principios del siglo, tenía monitoreados todos los hornos cementeros de la compañía en todo el mundo. Y en sistemas de información tenía lo mejor de esa época. Entonces realmente le invertía alrededor de toda la compañía, ¿sabes? En la operación, en la contabilidad, en finanzas. Luego un poquito más adelante empezaron a monitorear los trompos que llevan el concreto para optimizar rutas, tiempos de entrega, y todo estaba Lorenzo Zambrano. Lorenzo llegó a estar en el Consejo Global de IBM, que en esa época todavía era una compañía sumamente relevante. Entonces era una forma de él, ¿cómo te diré?, de gestión que implicaba una gran inversión, ¿no? Entonces estaba por todos lados este tema de la tecnología. Entonces, cuando don Lorenzo toma la dirección en el 85, desde unos años atrás y pavimentando este camino, empezó a formar a su equipo directivo anticipándose a la visión que tenía y lo que quería instaurar. De esto me platicó Cosme Furlong, quien venía de un buen puesto en Alfa, que en esa época pues era el corporativo más sexy para trabajar en Monterrey y que pagaba mejor que nadie. A Cosme lo entrevistó don Lorenzo cuando era director de operaciones de Cemex en el 82 y entró como jefe de personal en la planta de Torreón, con una compensación pues bastante modesta en comparación con lo que ganaba en Alfa. Era la mitad de su trabajo anterior. A los 2 años le pide el ingeniero Zambrano que se regrese a Monterrey como su asistente en temas de capital humano. Dice que creó ahí un mini corporativo con 3 personas y le pide estandarizar las plantas en estructuras y recursos humanos, pero en ese momento no le podía dar un aumento, así que le pide que confíe en él y que no se vaya de la empresa. Llego yo a ese puesto, trabajo en él, y la verdad se pone la cosa fea, económica, pues ya 2 hijas y por ahí ya venía la tercera, creo. Y pues voy y le pido un aumento. Y me dice, ¿sabes qué, Cosme? Mira, dijo, si en un año no te reconozco lo que has hecho, yo te consigo trabajo. Y un trabajo mucho mejor pagado que aquí. Por favor, no te vayas. Le dije, Lorenzo, por un lado es un honor que me quiera retener y te agradezco la confianza, pero por el otro necesito dinero, no puedo. Me dijo, por favor, tenme confianza.
tenme confianza. ¿Quieres un préstamo? No, le dije, no quiero un préstamo. Me dijo, pues si necesitas un préstamo, dime y te presto. A fondo perdido si quieres, pero yo creo que sí me lo vas a poder pagar. Tú decides cuánto me pagas cada mes y no, Lorenzo, ¿sabes qué? Me voy a aguantar y sin cuarto pleito. Pero bueno, con mi esposa. Pasa un año y estoy en Ciudad Valles, en la planta de Ciudad Valles, y me habla un compañero mío de trabajo y me dice, oye, Cosme, ¿sabes qué? Hay unos fuertes rumores que el ingeniero Zambrano lo nombraron director general de Cemex. ¿Cómo? Sí, el consejo le pidió a Barrera que se fuera y seleccionaron a Lorenzo y Lorenzo va a ser el director general de Cemex. ¿De veras? Sí. Oye, pues no lo puedo creer, pero qué padre, güey, que lo nombraron director general de Cemex. Le dije, bueno, pues yo allá voy mañana, en aquel entonces no había WhatsApp, ni había mails, ni había nada. Yo mañana le hablo al ingeniero y lo felicito. Ok. Pues al día siguiente regreso de Valles a Monterrey, llego a la oficina. Al siguiente día, creo que era domingo o sábado, no sé, llego al siguiente día de trabajo, llego, me habla el de compras y me dice, aquí tengo tu carro. ¿Qué? Sí, aquí me ordenaron que te comprara un carro, aquí está, a ver si te gusta, ya está. Me dan un Chevrolet mediano, de tamaño mediano, nuevecito, y bolas el día 15, un aumento del 48%. ¡Pum! Quiero decirte que no me tomó el teléfono el ingeniero, fui con su secretaria y le dije a Ricardo que quería felicitarlo y agradecerle. No me tomó las llamadas, no me dio la cita. Como parte de este equipo clave fue sin duda Armando J. García, primo de don Lorenzo, quien era responsable de RH, y Cosme parte de este equipo, quien junto con Héctor Medina eran parte del equipo directo. Armando le consigue a don Lorenzo en el 87, muy al principio de su dirección, digamos en sus 2 primeros años, a Gelacio Íñiguez, un ingeniero que venía también de Alfa, y él llevaba todos los temas de sistemas, que era el otro pilar que le interesaba, recursos humanos y sistemas. Se dice que en la entrevista Íñiguez le cuestionó a García qué tanto querían cambiar y qué tan agresivos tenían que ser. Armando le dijo, y cito el libro de Rosana Fuentes Verain, Lorenzo quiere y va a cambiar la empresa. Hay mucho trabajo y estamos dispuestos a hacerlo con tecnología. Íñiguez dice que sus amigos se burlaron de él, de dejar Alfa para irse a Cemex. Decían que era un error. Le decían, vas a regresar a Alfa. Pero se la jugó. Prefería ser cabeza de ratón que cola de león. Y lo único que pidió fue que le diera libertad de acción. Don Lorenzo le garantizó que así sería, y cito nuevamente, le dijo puntual, hay que hacer un shift en la empresa. Hoy tenemos ventajas comparativas y competitivas por la mano de obra, pero quiero estar listo para cuando el país se abra. Aquí vamos a poner un poco en contexto. En el 87, el mundo y el país estaban cambiando al concepto de globalización y apertura económica. México, abriéndose al mundo, que hasta ese momento éramos una economía cerrada y proteccionista. Don Lorenzo estaba un paso adelante y veía lo que quería hacer. Y aquí les dejo un comentario interesante que me hizo Cosme. De hecho, se compró parte de Cementos Chihuahua y le llamó el presidente de la República, que era Carlos Salinas en aquel entonces, creo, y le dijo que ya era casi un monopolio Cemex, que no le autorizaba a comprar Cementos Chihuahua, ya no creciera. Y al mismo tiempo ya era un hecho que iba a haber apertura de México al mundo y del mundo a México. Y a mí me llamó mucho la atención una conversación con él, donde estábamos algunas personas, no todos, y donde nos dijo que a él le frustraba mucho que los empresarios mexicanos, en general, con algunas excepciones, de hecho mencionó a Maseca y mencionó creo que a Bimbo, dijo con algunas honrosas excepciones, dijo, solamente piensan quién va a llegar después de Carlos Salinas, quién va a ser el nuevo gobernador, a quién le podemos vender para que nos vaya bien, y nunca oí hablar de por qué no ser una empresa global exitosa. Yo no sé si son cobardes, son comodinos, no quieren broncas o ya están acostumbrados a trabajar con el gobierno que les garantiza un cierto ingreso grande y lo demás pues son pedacitos que agarran. En pocas palabras, muy comodinos. Dijo, yo estoy muy frustrado, me dijo. Y yo creo que México puede conquistar el mundo. Eso nunca se me va a olvidar. Nunca se me va a olvidar que nos lo haya dicho. Y es que antes de tener a don Lorenzo en la dirección, la compañía había llevado a cabo diferentes adquisiciones como Cementos Maya de Mérida en 1963 para abastecer al sur de México, en 1973 Cementos Portland del Bajío accediendo al mercado del centro del país y en 1976 Cemex empieza a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores y con la adquisición de Cementos Guadalajara, ese mismo año se convierte en el mayor productor de cementos de México.
Para 1985, por primera vez las ventas anuales de Cemex superan los 6.7 millones de toneladas de cemento y clínker, y las ventas anuales de las 3 plantas cementeras, es decir, Monterrey, Guadalajara y Torreón, superaron el 1,000,000 de toneladas cada una. Ese mismo año, México firma su entrada al GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, durante la administración del presidente Miguel de la Madrid, como parte de una política de apertura económica, lo que implicaba dejar atrás su política proteccionista y abrirse a mercados internacionales, lo que obviamente benefició a empresas como Cemex. En 1987, Cemex se enfrentaba a una fuerte competencia en el mercado. Por ejemplo, la suiza Holcim, que tenía el 49% de Apasco, el tercer mayor productor de cemento de México, anunció que aumentaría su capacidad de producción de cemento en 2 millones de toneladas, aunado a que la regulación estaba cambiando, favoreciendo a la inversión extranjera, con lo que Holcim podría adquirir una participación mayoritaria en Apasco, poniendo en riesgo la posición de Cemex en el país, que en ese momento tenía una participación de mercado de 33% en México y el 91% de sus ventas eran nacionales. Entonces, en ese contexto, Cemex, al mando de Don Lorenzo, empieza a hacer adquisiciones. En 1987 compra Cementos Anáhuac y Cementos Tolteca en 1989. Pero vamos a ver cómo sucede este episodio de la compra de Tolteca, que igual es digno de un capítulo de Billions, y es increíble analizar cómo el contexto genera la oportunidad. Y es que a pesar de ser alérgico a Barrera, Don Lorenzo le debe haber estado muy agradecido porque recibió una empresa con poca deuda, a diferencia de los grandes corporativos como Alfa, que tuvieron problemas de endeudamiento en los 80. Así que eran un cliente atractivo para los bancos, siendo JP Morgan alguien que los buscó proactivamente para ofrecerles acceso a financiamiento. Y viendo lo que se venía con la apertura de México, Don Lorenzo busca a Bernardo Quintana Isaac, quien era director de ICA, quienes en ese momento eran socios de Cementos Tolteca junto con Blue Circle, empresa inglesa que operaba en varias partes del mundo, y quienes habían empezado un proceso de desinversión en ciertas geografías para concentrarse en mercados clave. México no era la excepción. Para ICA, como la mayor constructora de Latinoamérica en esa época, era estratégico estar integrado y hacía sentido tener sus propias fábricas de cemento. Entonces, eran dueños del 31% de Cementos Tolteca, ya que en el sexenio de Echeverría, el proteccionismo que existía impedía que un extranjero como Blue Circle fuera dueño del 100% en una industria como esta. Cuando Blue Circle decide vender, le comunica a ICA que Apasco, que era parte controlada por mexicanos, pero ya subsidiaria de Holder Bank, que hoy es Holcim, tenía interés. Zambrano entonces le plantea a Bernardo Quintana si estarían interesados y en qué condiciones. Es decir, ICA comprarles su participación a los ingleses, y es Bernardo quien responde que no. Y entonces Zambrano le dice que él sí y que le ayude. Entonces digamos que la operación de venta ya estaba palabrada entre europeos, es decir, Blue venderle a Holcim. Y es así que los mexicanos hacen su estrategia, la cual sería: ICA ejercería su derecho al tanto, financiada por atrás por Cemex, y se voltearía a venderle a Cemex, e ICA mantendría una pequeña participación que le permitiría garantizar ciertas condiciones comerciales para seguir atendiendo su negocio core, que era la construcción. Mantendrían esto bajo el radar para evitar que con este interés Blue Circle se opusiera o subiera el precio de la acción. Obviamente, y aquí abro un paréntesis, esto se pudo dar en los 80s. Hoy un evento así en el mercado pues sería sancionado. Cemex ya cotizaba en bolsa desde 1976. Siguiendo la historia que nos relata el libro, el trato se selló de palabra unos días después en el Club de Banqueros entre Zambrano y el ingeniero Gilberto Borja, otro de los fundadores de ICA. Borja, al lado de Bernardo Quintana Arrioja, Saturnino Suárez y otros ingenieros civiles de la misma generación de la UNAM, fundaron en 1947 precisamente Ingenieros Civiles Asociados, o ICA, que en pocos años habría de convertirse en la mayor constructora latinoamericana. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, regresando a ese día, en entrevista que le dieron a Fuentes Verain, relata Borja que fue más o menos así. Me dice Bernardo que ya aceptaste el precio, le comentó Borja a Zambrano. Borja dice en esa entrevista que había aceptado el plan porque ya había detectado en Zambrano un talento empresarial en potencia. Cemex pagó en esa época $95 por tonelada de capacidad instalada. Se dice que Zambrano hubiera querido negociar un poco el precio, pero cuando vio que Borja, pues un hombre mayor y con más experiencia o colmillo que él en ese momento, no quiso arriesgar la negociación, que le significaría aumentar de golpe 44% su capacidad de producción.
Ya amarrado esto, Zambrano regresó a Monterrey y citó a Gustavo Caballero, que era su financiero, y le dijo básicamente que tenía que conseguir $500 millones de financiamiento para comprar Tolteca, los cuales se consiguieron con JP Morgan, ya que les habían puesto varias ofertas sobre la mesa. En abril de 1989, unos meses después de asumir la presidencia Salinas de Gortari, se empezó a rumorar en el mercado que ICA compraría Tolteca y todo el mundo se preguntaba de dónde iba a sacar dinero ICA. Cemex se mantuvo al margen y se negó a dar información sobre si estaban interesados o no en la operación. Entonces, en julio, se citaron a representantes de ICA y Blue Circle en Nueva York para firmar la venta. Todo iba bien, es decir, Blue Circle creía que le vendería a ICA, su socio, y aquí viene otra anécdota digna de serie de televisión. Una secretaria cometió el error de decir en voz alta ante este grupo de gente que había llegado la limusina para los de Cemex. La gente de Blue Circle volteó extrañada, pero pues ya era demasiado tarde. No se especifica en esa historia cómo después ICA le vendió formalmente a Cemex, pero bueno, así fue la primera compra de la época con don Lorenzo al mando. Pero bueno, regresemos a la adquisición de Tolteca, cuando don Lorenzo toma la dirección de Cemex. Tenían 33% de share de mercado. Al comprar Anáhuac en 1987, subieron a 48%. Y al comprar Tolteca en 1989, tenían ya 2/3 partes, es decir, 67%. Compraron a $648 millones y con eso, a solo 4 años de haber tomado el mando, posicionaba ya a Cemex como el 6º productor a nivel mundial. Entonces hagamos aquí un pequeño recap. Don Lorenzo toma la dirección en el 85 y se enfoca en 2 cosas: definir una estrategia, y ahí viene la globalización, y en los sistemas. Y dentro de la estrategia hubo 2 momentos, porque primero se había diversificado, como era la moda de los grupos denominados holdings de los 80, y así entraron a tener, por ejemplo, hoteles. Pero muy pronto don Lorenzo vio que ese no era el camino y cambió para enfocarse solo en cemento. Aunque la salida al 100% de hoteles se dio hasta el año 2000, pero de petroquímica, que generaba a finales de los 80 un 10% de sus ingresos, se vendieron en parte para repagar la deuda de la adquisición de Tolteca. Ahora, don Lorenzo se cuestionaba que estuvieran llevando la estrategia correcta para la compañía. Escuchemos lo que me platicó Cosme. Y me dice: mira, Cosme, yo quisiera que te unieras a un equipo con el Boston Consulting Group porque quiero cuestionar el proyecto de Cemex, el proyecto estratégico de Cemex. No estoy contento. No siento que no hemos perdido dinero, dijo, pero tampoco hemos ganado lo que yo quiero que ganemos. Vamos a hacer un estudio de esto. Don Lorenzo le dijo a Cosme en una entrevista para un libro que nunca se publicó lo siguiente: entonces me toca la suerte de ser un director general joven y que como nuevo director general estaba yo abierto a probar nuevas opciones, a explorar nuevos caminos. No había preconcepciones, no tenía nada que defender de decisiones pasadas de estrategia porque no las había tomado. Entonces eso es un factor, eso es de timing, de suerte. Yo veo que en otras compañías mexicanas el cambio a nuevos directores generales vino después. 5, 8, 10 años después. Y a los directores generales que estaban en su momento y los presidentes del Consejo en México durante los inicios de la apertura no le dieron mucha importancia a ese cambio y lo vieron más bien como algo contra qué defenderse. Y hubo mucho cabildeo para que no sucediera la apertura. El cambio, supongo, no me tocó. Y en lugar de adoptar las consecuencias de una economía abierta, donde ya se podían importar muchos productos, en donde los extranjeros podían invertir libremente en el país y donde ya no competía uno contra los locales solamente, sino con las compañías mundiales, no tomaron las decisiones estratégicas adecuadas, sino que continuaron con un mismo proceso de decisiones que fueron muy exitosas, pero para un modelo de economía cerrada. Y aquí cerramos la cita del libro que generosamente me compartió Cosme Furlong. Pero bueno, no todo fue a walk in the park. Conforme avanzaron las adquisiciones, existían como siempre factores humanos. Escuchemos lo que nos comparte Cosme. Pues al mismo tiempo empezaron a surgir algunos problemas. No me quiero poner la cachucha. Se decidió dejar operando independiente a Cementos Anáhuac y Cementos Tolteca. Y empezaron a haber conflictos, por ejemplo, lo más importante, comerciales y de abasto. Había otros, pero empezaron, vendían en los mismos estados algunas de esas empresas, competían por los mismos clientes y ese era un problema. Y el otro problema era que había 1,000 toneladas de cemento disponibles y a lo mejor se vendían 1,200 y a ver quién las agarra. Y no hay que mandar aquí. Y yo no te doy mi cemento. Problemas humanos y no sabíamos, si se incluye Cosme Furlong, cómo resolverlos. Pasa algo donde en ese plan estratégico nuevo
ya se decide que íbamos a crecer cemento, concreto y agregados y nos íbamos a expandir globalmente. Íbamos a iniciar por empresas medianas o grandes en países en desarrollo y luego nos íbamos a ir a lo grande. Y bueno, es así como les decía, arrancando la década de los 90 del siglo pasado. Cemex ya era no solo el líder de México con 2/3 partes del mercado, sino que ya era el 6º productor a nivel mundial. Y entonces inicia la etapa de internacionalización. La primera, en 1992, JP Morgan les pone sobre la mesa la venta de Cemento Sansón y Valenciana por $1.8 billones, la cementera más grande de España. Entonces Cemex tiene una reunión extraordinaria con BCG y deciden comprar, con lo que se posiciona como el 5º productor más grande del mundo. En la entrevista que dio don Lorenzo Zambrano a Azucena Oresti, una de las pocas que existen en audio de don Lorenzo, habló de esta compra, en la que aseguró que las cosas estaban peor de lo que se esperaban. En 1992 compramos 2 compañías españolas que ahora son nuestra subsidiaria allá. Y 2 años después se terminó la Feria de Sevilla y las Olimpiadas y la economía española se cayó, se devaluó la peseta. Realmente una adquisición muy, muy grande para nosotros. Entonces se nos venía abajo. Nos dijeron, los mexicanos no van a poder gestionar una empresa española. Nos dijeron, no van a poder fuera de México. Bueno, creo que les dimos una lección de que no solamente lo pudimos hacer mejor en España, que por el lenguaje común es más fácil entenderse, sino que también estamos presentes en más de 50 países en el mundo. Pero imagínense el momento en que teníamos la deuda por haber comprado España. España se nos desploma, no fue bonito y salimos adelante. Salimos adelante primero porque aceptamos que no podíamos controlar, que era la economía española. Eso no nos íbamos a preocupar. Pero sí trabajamos el doble de tiempo. Yo me pasaba allá 15 días del mes. Los ejecutivos entonces mexicanos, que ya empezaban a ser mayormente mexicanos, entonces los ejecutivos mexicanos trabajaban fines de semana completos para poder sacar aquello en adelante. Cosme complementa esta historia. Señores, pónganse a jalar. Y me dice, Cosme, quiero un Dream Team. Quiero que me presentes junto con José Domene. Fue el encargado del takeover de Tolteca y Anáhuac. Él fue el encargado de eso. Y luego le dijo, te me vas a España y vas a encargar del takeover de estas empresas. Me junté con él, me junté con Armando, con Pérez Gorostieta, no me acuerdo cómo se llama, Alejandro Pérez Gorostieta, que era el de planeación, y pues hacer un plan y pensar en personas. Y total, pues le llegamos con Lorenzo con una lista de 7 high potential, high performance, con muy buen desempeño, para que se fueran a España con Pepe. Pues nada, que 6 de 7 dicen que no, por las razones que tú quieras, pero dicen que no. Total, pues búscate otro Dream Team, un Dream Team segundo tier. Y bueno, para no hacer el cuento largo, completamos el equipo, batallamos mucho. Había de todas las razones, no te puedes imaginar las razones. Cosme y el equipo se dieron cuenta que necesitaban hacer una reingeniería de la cultura y de los procesos de capital humano. Y aquí es el segundo pilar más importante después de sistemas. Cómo operar con gente en todo el mundo. Culturas distintas, cómo hacer las integraciones. Para ellos necesitaban gente que pensara global, que actuara global, que tuviera esa sensibilidad de adaptarse a culturas distintas, que estuviera dispuesta a arriesgarse, a cambiar de país y apostarle a nuevos negocios. Entonces empezaron haciendo con la consultora BCG un benchmarking de empresas mundiales exitosas que habían crecido rápido con una cultura global, como IBM, Cisco, BP. Quisieron ir a ver a unas 20, aunque los aceptaron como 10. Esto para la parte laboral, pero también fueron a copiar a quienes no hacían concreto, como UPS, Pizza Hut, 911. Esto más para desarrollar las competencias que venían ahora con el concreto, que es líquido y es un negocio de servicio, que requiere pues rapidez, flexibilidad y compromiso. Cosme me ponía el ejemplo de Pizza Hut, que decía, si no llega a tiempo, pues te regalan la comida. El cemento se echa a perder si está demasiado tiempo sin vaciarse en la obra, así que tenían que aprender y aprender rápido. Pero una de las cosas que repitieron fue, mira, nunca hicimos un takeover y dejamos operando solas a las operaciones que compramos. La mayoría, porque no se puede. Dijo, no es que quieras tú mandar ejecutivos a que sustituyan a los que están ahí. No.
Tienes que mandar ejecutivos que vayan a hacer un due diligence y un post-merger integration. No, el Boston estaba feliz, no sabes lo que ganó de dinero. Pero bueno, ese es un paréntesis. ¿Por qué no hacen ustedes un due diligence de las empresas que compran y analizan desde el feed cultural, no nada más la lana y cuánto les va a costar y cuánto van a ganar? No nomás el tema de que no haya cadáveres en el closet. Eso es lo que se hace en un due diligence. Que no haya cadáveres en el closet, que todo sea legal, que no haya, que se cumpla la ley en todo, que qué áreas de oportunidad veo para que si le voy a bajar un poquito el precio por aquí de lo que ellos gastan más que yo, pues le bajo y ya me recupero mi inversión. Eso es un due diligence. Y un PMI es ya la integración de ambas organizaciones con los procesos que se decidió integrar, y ese equipo va terminando lo que tiene que hacer, y a lo mejor el de abastecimientos está 3 meses, pero el de operaciones 1 año, el de recursos 8, en el país de la compra. A don Lorenzo le pareció muy buena idea, pero le dijo que primero empezaran a cambiar la cultura dentro de la empresa. Entonces hicieron un plan en Monterrey para integrar a Cementos Mexicanos, Cementos Anáhuac y Tolteca, y fue un cambio organizacional muy fuerte. Entonces, a principios de los 90 se integran las organizaciones, las operaciones, se reestructura la empresa y se divide el corporativo en 2, el corporativo global y el de México. Y finalmente se hace el PMI Due Diligence en España. Fue muy exitoso, tanto en lo financiero como en lo organizacional, etcétera, etcétera. Hubo problemas, hubo aprendizajes. Por ejemplo, nos renunció toda la plana mayor, pero nosotros ya teníamos identificados a los high potential, high performers de abajo. Entonces fue relativamente fácil reacomodar las fichas, pero sí hubo gente que se tuvo que quedar de México y hasta la fecha ya viven allá. Muchos de ellos ya, e incluso ya se retiraron igual que yo de Cemex. Es decir, ya no trabajan en Cemex, pero ya viven allá en España o en Inglaterra. Es decir, ya nunca volvieron, ¿no? Personas en posiciones muy importantes, como CFO, operaciones o comercial, allá viven. Y otros se regresaron, otros nos regresamos. ¿Qué otra cosa pasó más o menos simultánea? Rediseñamos los procesos de capital humano en base a lo que aprendimos, y en una junta dijo Lorenzo algo que otra vez el Boston Consulting Group by Lloyd cantó y total quiso ir al Indio Azteca otra vez. ¿Por qué no hacemos un due diligence y un PMI de todos los negocios que ya tenemos? En 1994 adquieren Vencemos de Venezuela, marcando su entrada a Sudamérica y que estaba en una posición ideal para exportar. Posteriormente se expanden a Estados Unidos con la compra de una planta de cemento en Texas. Le siguieron con Panamá, con Bayano, Cementos Nacionales de República Dominicana y Cementos Diamante y Samper en Colombia, posicionándose como la tercera compañía cementera más grande del mundo. Entre 1998 y 1999 obtienen el 25% de la mayor productora de cemento en Indonesia. También compran Apo Cement en Filipinas y Rizal. Forman Asia Holdings para desarrollar nuevas alianzas y negocios con el sudeste asiático. Y ese año compran a Sud Cement Company, empresa líder en la producción de cemento en Egipto. En 1999 se listan en el New York Stock Exchange bajo el símbolo CX. Una persona que fue miembro del equipo de Cemex en ese momento me comenta que varios del equipo se fueron a vivir 2 semanas a Nueva York para planear las entrevistas y todos los eventos financieros alrededor de este campanazo que se llevó a cabo el 15 de septiembre de 1999. Juan Carlos Calderón me platicó también sobre este tema. Se hicieron muchos esfuerzos de globalizar y parte fue esa salida a bolsa y parte también fue el hecho de tener exposición en Europa y en Estados Unidos, porque eso te baja tu costo de capital, ¿no? Entonces era parte de esas eficiencias, porque Lorenzo y el equipo y el CFO y el equipo directivo no solo se fijaban en el costo de producir cemento y de la energía, el costo en el caso de Cemex, el costo financiero era uno de los costos más importantes por esta filosofía de apalancarte para comprar. Entonces, en la medida en que pudiéramos bajar ese costo financiero, se hacía más eficiente la compañía. Entonces, era tener acceso a diferentes mercados de capitales y de deuda a nivel nacional, y también una combinación sana de decir, no toda la deuda debe ser con bancos, también salvo emitir en los diferentes mercados bonos públicos. Entonces, era esa mezcla. A la par de todas estas compras, Cosme Furlong y el equipo seguían trabajando en estandarizar, por decirlo así, a la compañía. Entonces, después de que en México lograron ajustar las áreas de RH
en un 70% en cuestión de cultura laboral, decidieron qué procesos de capital humano debían ser globales. Y entre ellos surgen el código de ética, políticas de relaciones laborales y la compensación ejecutiva y de expatriados. Tenían que hacerlo igual en todo el mundo, lo cual no les pareció a muchos del equipo y varios se burlaron porque creían que no era posible. Entonces, cuando le fuimos a presentar el plan de, nuevamente, que era el que nos había pedido, nomás que se atravesó España, del takeover, del due diligence y PMI, vamos a llamarlo así, de México, dijo, no, ¿saben qué? No quiero. ¿Cuánto se va a tardar en eso? Como 2 años. Y dijo 2 cosas. Dijo, ok, bueno, Cosme, te vas a encargar de eso también. Le dije, no, yo no puedo con recursos humanos y eso. Le dije, es imposible, Lorenzo, te lo juro de veras. No es que no me esté motivando, esto me encanta lo que me estás diciendo, pero no puedo. Me dice, bueno, ¿y qué hago? Le dije, mira, yo te recomiendo que me pongas un reemplazo interino y que cuando termine este proyecto me regreses ahí. ¿Y a quién me propones? Pues mira, la verdad es que ha dado muy buenos resultados y tiene mucho potencial y no es nada más RH, él sabe de planeación, sabe esto. Fernando González Olivieri, ¿por qué no lo pones a él? Entonces, pues lo puso de director de recursos humanos global y a mí me mandó como director de la reingeniería de Cemex. Pero la pregunta es, vamos a hacer, bueno, entonces se van a tardar 2 años y va a ser México, sí. Bueno, ¿por qué no nos tardamos 3 y hacemos todo el mundo? Todas las operaciones. Ya había habido más compras, ya había más países. De hecho, el código de ética lo hicimos como 7, 8 países, no nomás 2 o 3. Wow. Y luego los países participaron en los otros procesos de capital humano. Incluso cada país yo lo asigné como líder. Por ejemplo, Estados Unidos fue líder del tema de desarrollo, España fue líder de compensaciones, beneficios y no sé qué globales y así. Y yo era el líder que coordinaba todo el team. Entonces, siempre había una persona de TI sentada y siempre había una persona de planeación estratégica sentada en las juntas para agregar valor y que no nos desalineáramos ni con la estrategia del negocio ni con la tecnología, que fue evolucionando rapidísimamente estos años, ¿no? Pero bueno, entonces hicimos eso y Lorenzo dijo, yo creo que ya él se había reunido con los del Boston antes, también tenía mucha comunicación con ellos directa. Dijo, pero no la quiero nomás de recursos humanos, la quiero todo. Y en 3 años, oye Lorenzo, eso es imposible. ¿Es qué? Es imposible. Bueno, pues por favor, vengan con el cómo sí. No me salgan con el por qué no. Así es que esto lo quiero en 3 años. La verdad es que tardó como 7, porque yo salí de Cemex en el 2003 y todavía no habían acabado. Así que hasta el año 2000 es el lanzamiento oficial del Cemex Way, aunque tardaron en su implementación y aplicación a toda la compañía. Se dieron cuenta que no solo tenían que cambiar el modelo de cómo comprar empresas, sino cambiar la mentalidad del talento, porque tenían un nivel muy bajo de estandarización. Había duplicidad de procesos, sistemas y proyectos. Otros problemas era que no compartían sus mejores prácticas, faltaban procesos globales de innovación, mejorar los costos de gestión de TI. Era complicado hacer benchmark entre las diferentes áreas de negocio y necesitaban más flexibilidad para reducir el tiempo de respuesta en procesos de integración. Por lo que el objetivo era hacer de Cemex una compañía global más fuerte. Entonces también copiaron el programa de profesionistas en desarrollo. Y entonces creamos un modelo de talento donde empezamos desde identificar el perfil del talento, donde le agregábamos varias cosas a ese perfil, valores, conocimientos, competencias, expertise, y ahí hacíamos un análisis de fit contra el perfil de un ejecutivo global. ¿Y qué hicimos también? Otra cosa que copiamos, no la inventamos nosotros, el funnel. Hicimos el funnel. ¿Cuál fue el funnel? El funnel fue que tú tienes que tener una alimentación permanente de talento, pero desgraciadamente, y te voy a poner un ejemplo bien sencillo, desgraciadamente no puedes pedir que todos tengan todo. Entonces, sí, aunque aquí debería de entrar el 70% que fuera creciendo con el profesionistas en proyectos, másters en desarrollo que les dábamos becas para maestría, el líder International Management Program que era para mandos medios, es decir, los íbamos desarrollando, pues había veces que en un país no había nadie de TI y era un país tan chiquito que no convenía llevarse uno de México ni de otro país, pues tenías que contratar uno de fuera o áreas nuevas que no existían. Pues si no tienes nadie que sepa de Mergers and Acquisition, pero bajo el punto de vista legal, pues tienes que traer un abogado que sea una cuerda en eso, aunque tengas muy buenos abogados. Entonces, eso es el funnel.
tú vas sembrando gente aquí, pero por excepción vas metiendo gente acá. Y entonces cada nivel de la organización tenía programas diferentes. Por ejemplo, los de más alto, los Key Value Creators, mi inglés es muy malo, los creadores de valor clave. Los Key Value Creators tenían un paquete de compensación diferente, paquete de desarrollo diferente, tenían un coach personal, el que ellos escogieran, y un mentor interno. Entonces, eso era diferente. Y además tenían un paquete de acciones que se lo ganaban con métricas de desempeño, es decir, no era regalado. Si ellos cumplían sus objetivos del año, la mitad de su bono se les daba en cash y la mitad de su bono se les daba en acciones de Cemex. Pero si no cumplían esto, cero bono de acá y cero bono de acá, punto. Entonces, no era gratis, pero a lo que me refiero, lo demás sí. Su desarrollo y todo eso sí. Del código de ética, lo más exitoso fue que lograron llegar a un consenso con todos los países en 3 valores fundamentales: colaboración, integridad y liderazgo. Otro tema exitoso fue la gobernanza, con un comité de ética global y otro por país. Cuando salieron a bolsa, me contaron que había un buzón con un representante legal registrado en la Bolsa de Estados Unidos que podía recibir llamadas anónimas de cualquier país para que después esto se reportara y se atendiera el tema. También algo muy atractivo de la compañía era el programa de expatriados, aunque como todo en la empresa, en un principio no estaba estandarizado hasta que lo cambiaron. Tenían un sueldo base que era equivalente en dólares o en la moneda local, si él lo pedía, a lo que ganaban aquí, más un aumento de promoción por haber sido, normalmente se iban a un puesto mayor, pero quiero aclarar, cuando iban al PMI, que a veces podía durar un año, año y medio, se quedaban con el mismo sueldo, no había ese incremento, porque no era promoción, era un proyecto. Se iban al proyecto de 18 meses, se les pagaba todo lo demás que te voy a decir, pero no aumento. Pero los que sí se iban promovidos, aquí era contralor y allá se iba como CFO, pues un aumento por promoción y ese era su ingreso, llámele garantizado. Con todas las prestaciones que se dieran a ejecutivos. Generalmente era el carro, seguros médicos mayores, etcétera. Pero había 3 bonos relacionados con su expatriación. Uno era costo de vida, entonces había un bono de costo de vida y se pagaba parte, es decir, en su recibo de pago recibían, haz de cuenta, tanto aquí, tanto aquí, tanto aquí, para que se acordaran que si ellos regresaban a España o a México, a Venezuela, del país donde estaban despatriados, chin, 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 ¿sí? Normalmente todos llegaban promovidos, entonces lo sabían. Bueno, ¿qué era eso? Costo de vida. ¿Cuál era el otro? No me acuerdo el nombre en inglés, pero risk o algo así de riesgo. Es decir, no estabas tan seguro en ese país como aquí. Entonces, por ejemplo, si tú te ibas de aquí a Estados Unidos, pues no había bono de riesgo. Pero si te ibas a Venezuela, o incluso, te lo voy a poner peor, si te ibas a Haití o a Bangladesh, pues en Bangladesh recibías un bono de riesgo del 50%, para que estuvieras, el dinero te trajera, pero ahora, ese bono de riesgo podía ser cero también, o podía ser, por ejemplo, el bono de costo de vida para irte a Nueva York, pues era grande. Si te ibas a Texas, era más chico. Entonces estamos en el bono de riesgo, lo copiamos a los consulados, en la filosofía, en la política. A los consulados de Estados Unidos se lo copiamos. Bono de riesgo, bono de costo de vida, se nos lo copiamos a los consulados, es muy fácil de calcular. El otro era el tema de los gastos que se le pagaban, que era colegiatura, renta, todo lo demás ya lo tenían aquí, seguro de gastos médicos mayores, todo eso, pero allá, seguro de gastos médicos mayores. Y una asesoría fiscal gratis para declarar sus impuestos anualmente. Y luego la última, que solamente los de riesgo la tenían, seguridad personal. Es decir, un chofer. Digo, a mí me tocó. Yo fui a Colombia muchas veces, cuando la cosa estaba como aquí en México. Desde que yo llegaba al aeropuerto, ya había una camioneta blindada, me iban a recoger adentro, tenían un permiso para entrar, me recogían adentro, me subían a la camioneta, una camioneta adelante, otra atrás, pelados así con sus armas, y yo no podía estar solo en Colombia nunca, pero también el director general, su primer nivel, andaban igual, sobre todo los expatriados eran los que más seguridad tenían. En Venezuela se empezó a poner así, sí, también. Entonces, la verdad es que eso pues cuesta carísimo. Lo que Cemex hizo fue, desde el principio, no lo hicimos, fue otro error, pero lo hicimos antes de que yo saliera y se aprobó, fue que si tú te decidías quedar en España, te hacíamos un soft landing. Haz de cuenta, yo te garantizo esto que te dije, todo esto que te dije, por 3 años. A los 3 años, yo quiero que tú te regreses y dejes un sucesor. Si tú no te quieres regresar y no quieres dejar un sucesor o no hay un sucesor, porque a veces los regresábamos a fuerza, el sucesor tenía más potencial que él, entonces los obligábamos a volver.
Nos daba mucha pena, pero así era. Pero bueno, vamos a ver, no tienes el sucesor, te quedas. Muy bien. El siguiente año, el año 4, te doy el 50% de todo lo que te dije. El año 5, el 25, y el año 6, eres español. Dios te bendiga. Vas a ganar muy bien como ejecutivo español. Eso también se hizo. ¿Cuál fue la broncona? La broncona fue la estandarización, porque algunos se molestaron muchísimo. Actualmente Cosme me dijo que aunque ya no trabaja en Cemex, sabe que siguen teniendo como un 70% de lo que hacían cuando él estaba, lo que refleja que pues fue un programa exitoso. Por lo pronto sigamos hablando del crecimiento de la compañía. Pasaban los años y continuaban las adquisiciones. En el 2000 pasan varias cosas, además del lanzamiento del Cemex Way. Compran Southdown Inc., con sede en Estados Unidos, con lo que se convierten en el mayor productor de cemento en Norteamérica. Ese mismo año, S&P le sube la calificación crediticia a grado de inversión. El siguiente año entran al mercado tailandés con la compra de Saraburi Cement Company y en 2022 hace suya Puerto Rican Cement Company. Para 2005 viene una operación muy importante con la que Cemex duplica literalmente su tamaño. Me refiero a la adquisición de la británica RMC, uno de los mayores productores de concreto premezclado en el mundo, con lo que incorporan su presencia a 20 mercados, principalmente Europa, y fortaleciendo su posición en toda la cadena de valor. Para el 2006, la compañía ya contaba con más de 50,000 empleados, presencia en más de 50 países, con ventas anuales de $16,000 millones. Y en 2007 viene una decisión que cambiaría el rumbo de la compañía. Cuando parecía que tenían dominado el tema de la compra de empresas, viene su última adquisición, la más arriesgada, Rinker. De esto me platicó Juan Carlos Calderón, quien estuvo muchos años en riesgos financieros en Cemex y nos explica cómo funcionaba esta dinámica de comprar empresas. La forma de la compañía de hacer esto era, sí teníamos algo de capital, pero era mucha deuda. Con la deuda lo comprábamos. Había relación con 30 bancos globales, 30, 40 bancos. Nos prestaban el dinero, te compraba la compañía, la gente operativa la hacía más eficiente, la gente financiera hacíamos más eficiente la operación financiera y pues en 2, 3 años ya habíamos pagado todo. Entonces me toca esa, pero en 2007 nos vamos a un brinco demasiado grande, que pues después la historia dijo que era demasiado grande. Rinker, que ahí en vez de ser 2, y te digo, no me acuerdo ya exactamente de los números, pero eran 15,000 millones de dólares. Y esa, pues imagínate, tener que interactuar con tantas instituciones globales financieras para obtener el financiamiento, pero luego era parte de mi trabajo en estas últimas 2 era decir, ya tengo a Cemex, tengo los flujos que producen las diferentes monedas, ya tengo su deuda actual, tengo sus derivados financieros actuales que fijan tasa, fijan precio de gas, fijan monedas. Había otra área que había los derivados de acción, de la acción, eso no me tocaba a mí, pero yo tenía la capacidad de meter la nueva compañía con la deuda nueva que vamos a tener con los derivados nuevos y hacer una simulación de cómo sería la compañía y dar recomendaciones para ajustar si generábamos flujos en 10 tipos de divisas, pues que la deuda hiciera match, ¿no? Eso también lo hicimos en Rinker, pero en Rinker pasó que era demasiado grande la transacción. Y lo que te voy a platicar, pues todo el mundo que estuvo involucrado lo supo en su época. Pasan 2 cosas. Una, nos compramos, o 3 cosas. Una, compramos algo demasiado grande, que era una buena oportunidad, pero lo compramos con deuda de corto plazo, porque pensábamos que iba a pasar lo mismo que en otras ocasiones, de que rápidamente se iba a pagar. Cuando yo pensamos, pues esa fue la decisión de la compañía. Habíamos varios escépticos que decíamos, está arriesgado. ¿Quieren saber qué pasó con la compra de Rinker? De esto hablaremos en el siguiente episodio de Arquitectura de los Negocios de White Paper en esta temporada de Cemex. Además, también hablaré del bloqueo que sufrió Cemex en Estados Unidos por parte de los productores del sur de ese país, con una demanda por dumping, el detalle de la compra de RMC y la crisis que vino después de la adquisición de Rinker y la crisis financiera a nivel global. No se lo pierdan y lo más importante, déjenme sus comentarios, denle seguir al canal de White Paper en Spotify y en Apple Podcast. Esta es una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Yo soy Susana Sáenz y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana@whitepaper.mx. Suscríbete en whitepaper.mx. London Consulting Group presenta Growth Stories, una serie creada para compartir casos reales de transformación.
London Consulting Group acompaña a líderes de negocio a lograr resultados concretos mediante proyectos enfocados en eficiencia, rentabilidad y ejecución estratégica. Growth Stories muestra en voz de sus clientes cómo enfrentaron sus mayores retos, qué decisiones marcaron la diferencia y qué resultados obtuvieron tras implementar soluciones de alto impacto. Descubre las historias en menos de 2 minutos y conecta con nuevas perspectivas para tu propia transformación. Si quieres conocer más sobre Growth Stories, visita la página que está en la descripción de este episodio o contacta a luis.ortiz@londoncg.com.